¿Qué tal, pelones? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa El Pelón TV. Pues bien, mis pelones, el día de hoy tenemos unos invitados que de verdad son muy importantes porque nos van a explicar de algo que para muchas personas es prohibido, para otras no, para otras puede ser medicinal, para otras puede ser hasta el demonio mismo, pero ya verán, este programa les va a encantar, no lo dejen de ver, les iba a decir no se lo pierdan, pero no lo dejen de ver porque nos van a explicar y más que nada que nos van a decir dónde están en la actualidad. Entonces, sí me ayudan a recibir con un fuerte aplauso a Iván Librado del 5º Festival Internacional del Cine Canábico. Bienvenido, Iván. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias. Un permiso. Pues Iván, platícanos tantito de qué a ver, porque eso de como que cine canábico, como que me interesa. Claro, pues bueno, principalmente el Festival Internacional de Cine Canábico, pues bueno, nace con respecto de poder compartir lo que es la perspectiva de la planta a través de la cinematografía, ¿no? Okay. Lo que nos dimos cuenta fue que principalmente existen muchísimos, tapujos, ¿no? Como lo mencionabas. Tabús, ¿no? O sea, es malo, pero la realidad es que, bueno, deben de conocer para poder opinar. Claro, y fíjate que nos preguntan muchas veces qué es lo que pasa en México, qué es lo que haría falta para la legalización en México, y pues yo creo que en lugar de preguntar qué es lo que hace falta en las legalizaciones, más bien qué es lo que está pasando con los temas de la normatividad, ¿no? De la normalización con respecto del consumo del cannabis. Hoy en día hay mucha gente que lo utiliza para medicina, ¿no? Como tratamientos alternativos para el cáncer o para algunas otras enfermedades o para algunos otros padecimientos. Incluso hasta para la epilepsia, ¿no? Sí. También he leído. De hecho, se están haciendo algunos tratamientos en otros países que justamente hablan de tratar adicciones. Qué curioso, ¿no? Hablan de tratar las adicciones. Sí, porque eso como que viene relacionado a una adicción, ¿no? Y te sirve para tratar adicciones como que no... Sí, claro, y entonces es justamente todas estas perspectivas sociales que queremos demostrar, ¿no? Porque creemos que independientemente de las leyes o de las situaciones de un país, el concepto social que se tiene o el constructo que se tiene sobre la planta, sobre los usuarios y sobre todos los usos que tiene la planta, pues es muy distinta, ¿no? Hay países en donde pues la planta se ve con toda regularidad, ¿no? Con temas cotidianos como prenderse un cigarrillo o otras cuestiones, ¿no? Que hoy los vemos muy cotidianos. Claro, que incluso el cigarrillo hace muchísimo más daño, ¿no? que la planta, ¿no? Totalmente, ¿no? Y de hecho, la idea justamente del festival es a través de la cinematografía, pues bueno, ver cómo es esta planta en distintos países, ¿no? Una de las situaciones, por ejemplo, también es que China es uno de los principales productores de CBD a nivel mundial. Ellos cultivan marihuana así, de formas increíbles, pero como en su sociedad está prohibido el uso de la planta, está prohibido el uso de la marihuana, realmente no la utilizan de forma recreativa. Entonces, eso es algo bien interesante porque no solamente son los marcos legales que se tienen que ver, como te lo mencionaba, ¿no? También tiene que ver mucho el constructo social que se da dentro de todas las partes. No todos nacemos o empezamos a tener estas ideas por lo que nos dicen o por lo que se cuentan, ¿no? Y de hecho, al principio del tiempo, o sea, al principio de todos los dogmas, de todo este tema de la estigmatización contra la marihuana, se utilizó el cine justamente. Okay. Entonces, a eso vamos nosotros, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer es, a través del mismo cine, dignificar la planta, volver a dar una reconstrucción en la forma de educación que se tiene, ¿no? Hoy en día, desafortunadamente o afortunadamente, los medios digitales han consumido a otros medios de comunicación. Hoy nos basamos más en temas digitales, lo vemos en Facebook, en Instagram, en TikTok, que son videos que duran 5 segundos, ¿no? Entonces,
una forma audiovisual es una forma más impactante de atraer a la gente, ¿no? Entonces, claro, comúnmente lo vemos, o bueno, yo me he topado con mucha gente que dice, a mí demuéstrame con estudios la marihuana, ¿no? Que si ayuda, dónde están los médicos que lo dicen, y a pesar de que le mostremos los estudios tal vez, pues ellos tampoco son especialistas, entonces no pueden dictaminar a través de un análisis de un médico si sí funciona o no. Entonces, la mejor forma también es la forma documental, que es una de las formas también del método experimental, ¿no? La forma documental, y la cinematografía es eso, ¿no? Es una forma de documentar todas estas historias, todos estos paradigmas que se han dado en las sociedades, pero que a lo mejor han sido construidos por arquetipos sociales, ¿no? Por el tema del cine incluso, ¿no? Porque si lo vemos hasta incluso en las películas mexicanas, o sea, el que fuma marihuana se estaba relacionando mucho con el tema, por ejemplo, de Tintán, de Pachucos, de cuestiones de ese tipo, ¿no? Y eso viene también del cine estadounidense, desde que empieza todo el tema del Tzotzit, por ejemplo, ¿no? Que son las culturas México-estadounidenses, que se empiezan a crear los dogmas de que los mexicanos son los que consumen marihuana, que los negros son los que consumen marihuana. Entonces empiezan a plasmar las imágenes en el cine, se empiezan a crear estas figuras que son chuscas, pero que a la vez se vuelven como estigmatizaciones del pacheco, ¿no? Del usuario que es marihuano, ¿no? Claro. Oye, ¿para quién va enfocado esto? Pues el festival está enfocado para gente consumidora y no consumidora. De hecho, hemos participado en distintos proyectos de investigación sociales en la UNAM y con otras universidades también internacionales que justamente hablan del impacto que se tiene sobre la marihuana con respecto de las ideas que tenemos, ¿no? De lo que consumimos hoy en día. Ok. Oye, yo una pregunta muy grande. ¿Qué tanto o cómo puede impactar el festival en la sociedad mexicana? Pues mucho. Más hoy en día que en México se están llevando a cabo temas de regulación, con respecto al cannabis. Este tema quiere decir que, pues bueno, prácticamente México está experimentando en temas de legislaciones. Entonces el festival lo que hace justamente es poder traemos documentales de Uruguay, de Colombia, de Argentina, que son países que han legalizado la marihuana desde el 2015. Entonces esto nos sirve para poder también, nosotros lo que pedimos es invitar mucho a las figuras políticas que están inmiscuidas en esto, para que ellos mismos vean cómo es o cómo ha sido en otros países. Digo, obviamente en todos los países son distintas sociedades, son distintas cuestiones, pero se van marcando ciertas estructuras o ciertos canales que se tienen que ir siguiendo, ¿no? Por ejemplo, en México se están marcando ya los temas de regulación, de los temas de las semillas, lo que ya se ha estado haciendo en otros países, ¿no? Uruguay tiene una cámara de regulación del cannabis, que tiene un presidente de regulación del cannabis. Entonces, pues son esas estructuras que se tienen que ir creando también en la sociedad mexicana, ¿no? Pero desafortunadamente no sabemos cómo hacerlo. Entonces, pues a través de la cinematografía lo que nosotros hacemos es mostrarles cómo otros países lo han hecho, ¿no? Cómo otras sociedades han salido adelante y han aprovechado incluso el consumo del cannabis o la regulación del cannabis, tanto del cannabis y del cáñamo, ¿vale? Porque aquí obviamente son dos cosas diferentes, pero pues al fin y al cabo son como la planta, son primas, ¿no? Y se tiene el mismo estigma de, el cannabis, el cáñamo. Y hoy en día en México México es una situación que podría incluso ser potencia mundial con respecto de producción de cáñamo. Estamos hablando de industria textil, estamos en industria del papel, de la renovación de suelos, ¿vale? Todo este tema que tienen mucho que ver con la infraestructura del país y de la sociedad económica. Ok. Oye, Iván, ¿cannabis y cannabidol es lo mismo? Bueno, el cannabis como tal es una planta. El cannabinoide o los cannabinoides son los químicos que componen justamente una planta. Entonces la diferencia, por ejemplo, entre el cáñamo y el cannabis es justamente estos cannabinoides que tienen las plantas. Predominantemente la marihuana tiene más THC o CBD, que son los principales cannabinoides que incluso llegan a ser psicoactivos. Es de ahí de donde viene lo de que se pone pachecos y todo, ¿no? Y el cáñamo, en su contraparte, no tiene tantos cannabinoides, tiene una ligera parte de CBD, pero no tiene un cannabinoide tan fuerte como el de la marihuana.
Entonces son, ¿qué es lo que mencionábamos? Que son como primos, o sea, es como la misma planta. Todas las flores, por ejemplo, tienen algo que se llaman terpenos. Los terpenos son lo que le da el aroma a las flores, a los frutos. Y la marihuana también tiene terpenos que hace que tengan distintos sabores. La marihuana tiene aromas cítricos, dulces, magros, de queso incluso, ¿no? O sea, dependiendo de las genéticas que sean. Fíjate que te quiero comentar algo. El día de ayer, digo, yo no pruebo eso, pero el día de ayer llegué a tu casa. Gracias. Y pasa una persona que pues de ahí me conocen y me grita, ¿no? Oye, y pues volteo y me dice, espérame tantito, te quiero regalar algo. Y yo, se mete, porque pues, está en su otra casa, se mete y me regala una planta de marihuana, pero una plantota. Y yo así, pues como que para qué la quiero, ¿no? Y me dice, es que te sirve, la puedes echar en alcohol, la puedes, medicinal, ¿no? Hablando medicinalmente. Y yo, sí, gracias. O sea, pero me quedé así como que, sí, o sea, qué padre, ¿no? Y cuando lo estaba metiendo, tiene un aroma muy fuerte, pero fuerte, la planta. Sí, ¿verdad? sí, justamente son estos terpenos que tiene la flor que hace que huelan tanto. Sí, de hecho, sí, la marihuana tiene un aroma muy característico que, de hecho, seguramente lo han de haber identificado alguna vez que van en el campo o por la carretera y de repente dices, huele como marihuana, seguramente sí. Sí, porque todo el mundo pues avienta todo y pues en todos lados crece la marihuana, porque esa sí crece en todos lados, ¿no? O no hay lugares específicos, o sea, no tiene que ser de calor o no tiene que ser de frío, en todos lados se da En todos lados, pero fíjate que, por ejemplo, ahí es otro plus hacia la sociedad mexicana y en la industria del cannabis y el cáñamo. En México se puede cultivar y cosechar todo el año, a diferencia de otros países. Ellos tienen temporadas, justamente como son temporadas de aquí de frutos, ¿no? Temporada de mango, temporada de limones, de aguacates. También en otros países las temporadas de marihuana se dan de esa forma. En México no, México tiene justamente la riqueza natural de que la marihuana se le puede dar todo el año. Entonces, por eso también sería una punta de lanza industrial, porque nosotros sí podríamos solventar todos los recursos o los que requiere el país. Cuando Uruguay legalizó la marihuana, no tenían marihuana para legalizarla, entonces tuvieron que comprarle a otro país. Al Chapo, ¿no? Le hablaron. Oye, trae un cargamento de marihuana para poderla legalizar. Oye, ¿hay asociaciones enfocadas a la cannabis? Sí, hay muchísimas asociaciones, son asociaciones civiles que se dedican justamente a ayudar a personas que requieren de tratamientos con cáñamo, ¿no? O de cannabis en específico. Mamás canábicas, personas que sufren de alguna discapacidad, alguna rehabilitación. Estas fundaciones lo que hacen justamente son tal vez fundaciones que se estructuran. En algunos otros países se les conocen como clubes canábicos. Un club canábico va justamente constituido en el sentido de las personas que ya tienen un amparo. En México se maneja el tema de amparo, porque, bueno, no sé si sabían, pero el amparo es la única, solamente México tiene amparos. Es una estructura que los derechos de México se crearon, o sea, se la inventaron así de la mano. Entonces, o sea, tontos, ¿no? Sí, pero pues en cierta forma apoya, ¿no? Porque es una forma de como caer en estas ambivalencias del sistema, ¿no? Entonces, justamente, si tú tienes un amparo, que es un amparo de cannabis, te lo dan cuando tú presentas, tú legalmente llegas con COFEPRIS, porque la marihuana no es algo ilegal, de hecho ya está retirado de la parte de drogas ante la OMS, no es una droga, entonces tú puedes llegar, más bien su uso está como en varios como huecos. Ni les digas, porque aquí pues ya es medicina, ¿no? Oye, pero dentro de todo esto está muy, muy padre, pero yo creo que también deberían de enfocar este tipo de información o la están enfocando a personas, porque en vez de utilizarlo para algo positivo, hay mucha gente que lo utiliza para cosas negativas. Entonces yo creo que es donde crece la mala información, ¿no?
porque en vez de informarte y de decir, ¿sabes qué? Pues la marihuana es para esto, o sea, lo utilizan totalmente diferente. Totalmente. De hecho, pues podemos ver, o sea, los medios de comunicación realmente han estado como manipulados, o sea, en todo sentido. Hay ocasiones en las que nos han vendido la planta, hoy en día todavía lo siguen haciendo en algunos programas, ¿no? Donde hablan justamente del cannabis y lo satanizan y siguen hablando y diciendo, no, es que la marihuana provoca y hace y demás, ¿no? O es que detuvieron al narcotraficante más grande con 2 toneladas, se llevan 2 gramos, ¿no? Una onza, ¿no? Y desafortunadamente esas son también cosas que se van marcando dentro de toda la estructura. Creo que el tema de la marihuana, de por qué puede ser un negocio, es porque es ilegal, y las cosas ilegales desafortunadamente son las que están dejando más, ¿no? Vivimos en un estado donde está estructurado de esa forma, entonces más bien que por eso es que se tienen que buscar las formas, por eso es que se han creado estas asociaciones justamente para decir, bueno, gobierno, nos estás pidiendo que hagamos un registro, no hay problema, aquí está el registro. Ok, gobierno, nos estás pidiendo que hagamos ciertos procesos, ok, los estoy realizando. Entonces aquí es donde entra la ambigüedad, porque están marcados los procesos, pero en cierto punto de la legalidad o del marco legal te encuentras con una pared donde ya no hay forma de seguir avanzando. Justamente entonces es cuando entran los amparos, y este amparo justamente genera o ayuda a que la gente pueda realizar estas cuestiones, ¿no? Entonces es cuando así las estructuras se han creado para poder brindarle la medicina adecuada a la gente. Oye, Iván, ¿qué tan malo podría ser que el gobierno no la legalizara, no aceptara? Pues creo que no sería ni bueno ni malo, como te lo mencionaba, creo que más bien es un tema de educación, porque obviamente la negatividad de seguirle, la medicina, la planta se ha utilizado desde hace millones de años, entonces es algo natural. No es algo que podamos decir, no, se creó, se empezó a utilizar desde tal tiempo, o sea, no, la planta se ha utilizado desde millones de años y es algo natural, o sea, es algo que crece de la tierra, ¿no? Sí, o sea, eso me queda totalmente claro que es algo de natural. Lo que no es natural es lo que hace la gente. Claro. Por ejemplo, el fin de semana fui a un bazar, ¿sí? Y pasaron unos muchachos jóvenes en una motoneta y con su cigarrote de marihuana, ¿no? O sea, valiéndoles, ¿no? Entonces pasa, pero no te asustas el que la gente fume marihuana, el que a lo mejor traiga su cigarro de marihuana, ¿sí? Sino que pasa, pues se te quedan viendo así como que soy el más malo del mundo porque traigo un cigarro de marihuana. Entonces hablas de una educación. Esa educación, pregunto, ¿quién se las va a dar? Porque no creo que de la casa provenga esa educación. ¿De dónde podemos generar esa educación o esa conciencia para que la gente, y más que nada los jóvenes, lo vean como algo normal y no como algo de que ya traigo un cigarro, entonces ya soy malo o soy narcotraficante, ¿no? Claro. Creo que justamente ese es el peldaño principal del festival. Justamente esa es la forma que nosotros queremos dar a educar a la gente. Como te lo mencionaba, desafortunadamente también nuestra sociedad no somos unas personas que estemos educadas a leer. Entonces, tal vez hasta incluso puedes ser sordo, pero vas a ver la imagen sobre de la televisión, vas a ver las imágenes y vas a empezar a crear tu construcción social o tu constructo sobre esto. Entonces, justamente es eso lo que queremos dar. Y fíjate que sí, es un tema muy, muy interesante. De hecho, ahorita empezamos a tener una interacción con Colombia. Colombia ya también legalizó la marihuana. Y actualmente nos invitaron a formar parte de una campaña que la Fundación Cannabis por Colombia está emprendiendo justamente en este país. Esta fundación lo que está haciendo, está proponiéndoles a las universidades de Colombia llevarles información sobre el cáñamo y el cannabis a los estudiantes. ¿Por qué motivo? Porque justamente ya se está legalizando. Y posteriormente el mercado, ¿a quién se lo van a dejar? Pues a las empresas tal vez extranjeras, que son las que ya tienen más tiempo especializándose en esto.
Estados Unidos y Canadá por eso empezaron a realizar las regulaciones desde hace tanto tiempo, porque están esperando justamente a que estos mercados se aperturen, y en cuanto se aperturen no van a voltear a ver a la gente del mismo país, van a voltear a ver a las empresas extranjeras y decir, vente Marlboro tal vez, o alguna marca de este tipo, ¿no? Porque son empresas internacionales que van a traer el capital y la solvencia, que muchas veces es lo que busca justamente la estructura de un país, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que se va a hacer. Entonces, por eso creo que independientemente o sea, tiene que ser un tema de educación. Entonces, eso es una de las sinergias que ahorita estamos realizando como o sea, y es justamente el ir aperturando esto de que te lo mencionaba, ¿no? De cómo se está haciendo en otras sociedades, para que posteriormente podamos nutrirlo y realizarlo en nuestro país. No es copiarlo, más bien es ver qué es lo que se está haciendo. Desafortunadamente o afortunadamente esto sigue siendo una parte de experimentación social. No sé si alguna vez has escuchado el podcast de Toxicomanía. Justamente el podcast de Toxicomanía habla de que en México se legalizaron todas las drogas durante un periodo de tiempo en el cual incluso el narcotráfico se fue hacia abajo. Y justamente fue la conexión del narcotráfico con el narcoestado lo que hizo que se volviera a la ilegalidad de todas las drogas. Claro, digo, eso es y aparte siento que es un tema muy polémico, ¿no? O sea, digo, y también de política, ¿no? Que, sí, que está involucrada inmensamente, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, también traemos un documental este año de Jamaica. En Jamaica la marihuana no es legal, pero socialmente es aceptada. Porque incluso tenemos ahí el ejemplo de Bob Marley con la religión Rastafari, que justamente casi todos en Jamaica la profesan. La marihuana en Jamaica no es legal y todo el mundo la consume de una forma socialmente aceptada. El otro día justamente nos encontramos con un chico de Jamaica y se empezó a reír y dijo, sí, tienes razón, güey. De hecho, en Jamaica el policía te detiene porque dice, oye, móchate, no seas no, te dice, tu marihuana no huele bien, tu marihuana no tiene un buen cuidado. Quiere decir entonces que tu marihuana es ilegal. ¿De dónde la estás sacando? Porque obviamente si es una cultura aceptada, la gente allá consume y planta sus propias plantas y reducen el narcotráfico. ¿Ves? Ahí es donde se va detonando todo por default. Pero yo creo que, digo, más bien, bueno, hablando del narcotráfico no tiene nada que ver, ¿no? Perdón, yo creo que es más importante la educación que puedan tener en cuestión a la cannabis, ¿no? O sea, el por qué y para qué. Digo, quien la venda, pues si tú la cultivas, pues bueno, no hay problema, ¿no? Si tienen 20,000 narcotráficos que la venden, ¿cuál es el problema? O sea, no hay problema. El problema es saberla conducir como debe de ser, ¿no? Yo creo que esa es la situación. ¿Tus redes sociales y dónde van a estar? Prácticamente. Pues bueno, nosotros estamos en redes sociales como FEICA.mx, así como pueden ver aquí, FICCA.mx, que somos el Festival Internacional de Cine Canábico, así nos pueden encontrar, también lo pueden googlear ahí, ya afortunadamente muchísimas gracias a los medios de comunicación, muchísimas gracias por la Gracias a ustedes por estar aquí. Que se aperturan también a todos estos temas que generan realmente un sonido o un ruido muy fuerte en las sociedades mexicanas. Sí, pero yo creo que también es parte de dar el conocimiento, ¿no? O sea, si nosotros como medios de comunicación nos cerramos, decimos, uy, no, marihuana, no entras aquí, ¿no? Pues estamos cayendo en el error, ¿no? Entonces, aquí son bienvenidos. Entonces, ¿y cuándo van a estar, perdón? Muchísimas gracias. Nosotros vamos a estar en julio, el siguiente mes ya, prácticamente, del 14 al 17 de julio. Okay. Tenemos 5 sedes, Marqueteatro, Cine Tonalá, Huerto Roma Verde, Folimpiano, perdón, y bueno, ahí son varias, Facultad de Cine, perdón, son nuestras 5 sedes. Todos van a estar en la colonia Rona y pues bueno, pueden seguirnos ahí en las redes sociales y pueden checar a través de las mismas el programa. Vamos a tener actividades extensas, talleres, charlas, tanto de cine,
de cultura canábica, de industria canábica también, porque hoy en día ya se está poniendo mucha gente que quiere vender gotas de CBD, ¿no? Entonces puede llegar aquí a conseguir alguna forma de poder estar haciendo una distribución de algún gotero de CBD legal, obviamente. Tenemos marcas muy interesantes que pueden llegar a presentar ahí para que los conozcan. Pues bueno, los pelones ya saben, hay que ir al quinto Festival Internacional de Cine Canábico. Y ¿qué te parece si regresamos en un momento? Sí, ¿va? Perfecto. Pelones, regresamos. Pues bien, pelones, ya estamos de regreso. Y ahora quiero que me ayuden a darle la bienvenida a nuestra amiga Tania Magdalena, que también viene del quinto Festival Internacional del Cine Canábico, por favor. Pues bien, Tania, a ver, tú platícanos qué haces. Muchas gracias, primero que nada, por el espacio, por presentarnos a tus pelones también. No, gracias a ustedes porque nos enriquecen de conocimiento, eso es lo más importante. Y bueno, pues yo soy también directora del Festival Internacional de Cine Canábico, el cual el próximo mes, el 14 al 17 de julio, tenemos pues la quinta edición. Ahora sí que ya cumplimos 5 años. Y justo estábamos platicando que pues cuando un festival de cine cumple 5 años, pues ahora sí que realizándose, pues ya es como que siempre va a estar ese festival, ¿no? Como y eso esperemos, digo, sí. Y aunque a la gente le caiga el 20, ustedes sigan haciendo, porque, o sea, yo siempre lo he dicho que la mente se tiene que también nutrir. Exacto. ¿No? Entonces, la labor que ustedes están haciendo es muy importante. Pero oye, te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia hay entre CBD y THC? Híjole, esa pregunta creo que no soy como la persona más adecuada para contestarte. Sin embargo, sé que el THC y el CBD son los cannabinoides más estudiados, ¿no? Hasta ahorita, digo, ya hay un poco más. Pero es el THC, podría yo decir que es el tetracannabinoide, que pues es el que te pone high, ¿no? O al menos eso es lo que te... Ajá. El que te hace ver elefantes rositos, ¿no? Sí. Sí, y el CBD se usa como de manera más medicinal, ¿no? Aunque bueno, aquí en México todavía no está como... no hay quien lo produzca al 100%. Pues no, todo viene del extranjero. Así es, todo viene del extranjero. Ok, pues platícanos un poquito más, ¿dónde van a estar? Bueno, el festival este año tenemos 5 sedes. Es Marqueteatro, Cine Tonalá, Huerto Roma Verde, Facultad de Cine y Folimpiano, donde vamos a desarrollar, además de proyecciones, también vamos a desarrollar actividades, talleres, conferencias, justo para informar a la gente, ¿no? El festival no solamente hace la proyección de cine, sino también incluye esta parte de información, educación, también experiencias, ¿no? Algo más de recreativo. Este año vamos a tener un sensorama, el cual nos va a hacer vivir como la experiencia de cómo eres tú, como si tú fueras la marihuana, ¿no? Entonces, esta parte de sensibilizarte, pues ahora sí que vivir la experiencia desde que nace la plantita de marihuana hasta la floración. Y vamos a tener también conferencias sobre cine, sobre la historia de la cannabis contada desde el cine, como también la conferencia de la realidad del cannabis a través del cine documental, porque es importante comentarles que los documentales nos enseñan o nos llevan a conocer las realidades de otras personas, pues ahora sí, documentando, ¿no? Día a día, cómo es, cómo va, y pues bueno, este cine canábico pues nos muestra historias de mamás canábicas, de cómo se vive en otros países, en India, en Turquía, en España, Francia, que son los materiales que nos llegaron este año, y pues bueno, eso es lo que vamos a tener este año, junto con muchas más actividades. Tenemos activismo, tenemos
¿qué más tenemos? Yoga, statics dance, que también es una medicina del cuerpo, ¿no? O sea, este movimiento que hacen la gente que practica esta terapia, pues en realidad es una terapia también, la yoga con cuencos tibetanos y ceremonia de cacao. Todas estas actividades van a estar concentradas en el Huerto Roma Verde, así es que pues los invitamos a que vayan, disfruten y vivan la experiencia del Festival Internacional de Cine Canábico. Tania, el que acabas de mencionar, ¿dónde está ubicado exactamente? ¿En qué calle de la Roma? Es Jalapa 194 me parece, es ahí en la colonia Roma. Y todas las demás sedes están caminando, o sea, literal, cruzas la calle y está Marqueteatro, al ladito está Folimpiano, a 2 cuadras está Cine Tonalá y a otra 2 cuadras más está Facultad de Cine. Entonces, lo que queremos hacer con esta ruta verde, que es como la llamamos, donde están todas estas sedes del festival, pues son con la intención de que puedas ir a, no sé, llegar al Huerto Roma, donde la entrada va a ser totalmente gratuita y disfruten, ¿no?, de lo que va a haber ahí, los talleres, y además una feria de stands con productos canábicos, con productos también con información, que es un emprendimiento pues canábico, gente que ama la planta y que pues hace sus productos, ya sea ropa, ya sean comida, muchas cosas más que ustedes podrán ver en el huerto, y pues después de ahí irse, no sé, al Cine de Tonalá, a Marqueteatro. ¿Todo eso tiene algún costo en la entrada? En Huerto Roma es totalmente gratuito, y en los cines, sí, la entrada, manténganse pendientes de las redes sociales, sí tiene un costo, las proyecciones de cine y también las experiencias, por ejemplo, el Sensorama, algunas clases que sí tienen costo. Pues yo los invito a que nos sigan en redes sociales para que sepan toda la programación y todos los costos. Y más que nada las películas que van a ver, ¿no? Claro, que van a claro. pasar diferentes. Sí, y en diferentes horarios. Así es, en toda la cartelera, igual en redes sociales la pueden encontrar, y la selección oficial, que este año tenemos más de 96 materiales cinematográficos entre cortometrajes, largometrajes, documentales, series web y experimental. Oye, Tania, pues sí está muy amplio todo lo que están manejando. Y pues bueno, pelones, ya saben, vayan ahí y bueno, más que nada, métanse a las redes sociales de ellos para que vean pues ahora sí que el itinerario que va a haber, ¿no? O sea, qué va a haber aquí, a qué horas acá, a qué horas en la ruta verde que ellos están mencionando. Así es. Ahora sí son 4 días. Bueno, el 14 es solo la inauguración, pero a partir del 15 al 17 de julio son todas las actividades y proyecciones, así es que pues para todos los gustos y para todo el público. Eso es importante mencionarlo, porque a veces nada más piensan que este tipo de eventos canábicos es para gente pro cannabis, y no, este evento es para todo público, para la gente que no consume y para la gente consumidora, en cualquiera de las diferentes usos de la marihuana, pues para que se informen, ¿no? Si ya sabes, pues reforzar tu conocimiento. ¿Edades? Mayores de 18 años, sí. Los niños creo que de repente se aburrirían, digo, está abierto al público en general, pero recomendación, mayores de 18. ¿Y tú, bueno, si llevan a un niño puede entrar? ¿No? Sí, puede entrar. ¿Y tú crees, como lo que hablaba hace ratito con Iván, que sea una buena idea llevar a los niños? Porque hasta ahorita, pues todavía, llamémosle de esta manera, todavía está satanizado. Sí. El tema de la cannabis. Yo creo que sí es una buena idea, porque de alguna manera es también donde va, no solamente las proyecciones de cine, hay actividades, hay una ruta 420 donde se informa a la gente, donde se sientan los especialistas a hablar con la gente, y ahora sí que con manzanas y peras y ahora sí con todo les explican paso a paso cómo es el proceso de esta planta, porque pues no olvidemos que es algo natural, ¿no? O sea, es algo que crece desde la tierra, que se planta una semillita, que ves cómo va creciendo, cómo va floreciendo, y que esta semillita da un fruto bueno, más bien da una flor
que esa flor se puede usar como medicamento, que el tallo se puede usar como pues para la industria, ¿no? Hasta como para hacer concreto, ¿no? Entonces, nos ha tocado que han habido niños en ediciones pasadas y súper bien, o sea, ellos están informándose, me causó mucha ternura. En una ocasión iba una niña con su mamá a un taller de introducción a la cannabis medicinal y la niña tomó apuntes, hizo dibujos, o sea, estaba como muy metida en la clase, o sea, ella estaba tomando su clase. Y pues ese tipo de cosas que ella no lo ve como, ni la mamá, ¿no? O sea, ni la mamá lo está viendo como, está súper satanizado, sino más bien como, hija, infórmate. Y era una niña de 8 o 9 años. Entonces, pues acercarlos a la información creo que es importante. Pues a mí me encantaría irte a grabar allá todo eso, el por qué, porque es muy importante darle la información, mientras más se difunda este tipo de información. Yo creo que van a ustedes a llegar a un punto en que ustedes quieren llegar, ¿no? Sí. Porque, digo, hablas de actividades, hablas de muchas cosas, las cuales, como dices, no es que vayan a estar consumiendo ahí la marihuana, no le van a echar el humo al niño, pero la gente puede pensar ese tipo de situación. Entonces sería muy importante también pues, mostrarle cómo es el festival del cine canábico, ¿no? Entonces, ojalá nos puedan invitar. No, pues invitadísimos también, invitadísimos a todo tu público a ir del 14 al 17 de julio. También tenemos una alfombra roja, también te hacemos una invitación a la clausura. Al finalizar el festival, pues también se hace una premiación. Es como cualquier otro festival de cine, solamente que este tiene marihuana. Pero digo, no tiene nada de malo, pero bueno. Sí, no tiene nada. La diferencia, ¿no? Tania, ¿tus redes sociales? Claro que sí. Estamos en Facebook y en Instagram como feica.mx. O si quieren más información, también nos pueden mandar un correo a feica.mx@gmail.com. Pues Tania, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te prometemos que vamos a estar para poder nosotros también pues, enviar esa información que ustedes, no mucha gente pues, va al cine, no va a ciertas cosas y están más pegadas a las redes sociales, ¿no? Sí. Entonces, te prometemos que ahí vamos a estar y, pelones, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ahí vamos a estar en el Festival Canábico. Pelones, cuídense, hasta luego, muchas gracias.